¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Malabar Político, el circo, la política mexicana. Mi nombre es Víctor Villalpando. Y antes de iniciar con este video te voy a pedir que me ayudes dándole like, suscribiéndote y apretándole la campanita para que no te pierdas ninguno y sigamos creciendo como la gran familia que somos. Y si tienes un comentario, déjalo aquí abajo. Y ahora sí, mi gente, vámonos directamente con la información, vámonos con el tema, porque lo que sucedió el día de ayer, hablado por el Santo Pontífice, el Papa Francisco, acerca de lo que está sucediendo de actos de corrupción dentro de esta terrible enfermedad que nos empezó a atacar desde el año pasado. Es de lo primero que vamos a hablar, y es que el Papa, no solo el presidente Andrés Manuel López Obrador lo advirtió, el Papa también advirtió que existen estos grupos de corruptos que quieren enriquecerse y aprovecharse de la situación e incluso acaparar con las dosis que sirven o los biológicos que sirven para pues hasta el momento pues tratar de frenar, ¿no?, esta terrible enfermedad, así tal cual como lo podemos leer. El Papa denunció que las organizaciones mafiosas se aprovechan de la actuación que deja esta enfermedad con negocios a punto de la bancarrota o empresas que quiebran, al tiempo que advirtió que se enriquecen con la corrupción. Mira, algo que hacían, como que conoce el Papa los del PRIAN, ¿verdad? Señala que estas organizaciones están presentes en varias partes del mundo y se aprovechan de esa enfermedad, se están enriqueciendo con la corrupción. Esto lo declaró el Papa durante el Angelus de este domingo, que celebró desde la Biblioteca Apostólica, como ya es costumbre en últimas fechas, la Biblioteca Apostólica del Vaticano, por las restricciones vigentes que hay en el país de Italia. El Santo Pontífice, el Santo Padre, también hizo estas declaraciones, y como lo señala, con ocasión del Día de la Memoria y el recuerdo de todas las víctimas inocentes a las mafias, que en Italia recuerda a aquellas personas que lamentablemente fallecieron a manos de ellas, y para defender la libertad y la democracia. Francisco recordó que San Juan Pablo II denunció como la cultura de la muerte, y Benedicto los condenó como los caminos de la muerte, y señala estas estructuras del pecado, estructuras contrarias al evangelio de Cristo, cambian la fe por la idolatría. Pues este tipo de personas, como pues se les conoce, este tipo de organizaciones que llenan de corrupción, únicamente tienen pues la necesidad de llenar sus bolsillos, el interés económico y el interés propio, y el interés solo para unos cuantos, el interés del poder, como lo decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, la mafia del poder. Y bueno, este anuncio que hace el Papa, recordando lo del día de ayer, una fecha memorable para el país de Italia, pero que también el Santo Padre ha hablado sobre esta situación del país mexicano. También ha hablado sobre la actual situación de estas organizaciones que se dedican a la venta ilícita de ciertas sustancias en México, y que crecieron durante estos sexenios, obviamente exponencialmente durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y con toda la base que se fluyó desde el sexenio de Felipe Calderón. Pues bueno, ¿qué señaló el Papa Francisco sobre ello? Vamos con la información, porque el Papa Francisco se mostró en desacuerdo con la idea de quienes sostienen que en México se debe de convenir, o bueno, hablar, platicar, llegar a un convenio con estas organizaciones como una vía para pacificar el país, sacudido por la violencia y desatada por estas organizaciones. El pontífice dijo que México debe buscar salidas políticas a sus problemas y acuerdos entre los diversos sectores y partidos, y aunque expresó que no podía dar recomendaciones al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que en política hay que ser creativo, y señaló: a mí me suena mal, dijo Francisco, consultado sobre un eventual pacto que pudiera suceder. Esto lo dijo en una entrevista para pues, Televisa, ¿no? Pues bueno, el Santo Pontífice aclaró, de hecho, y lo dijo él así tal cual. Dice, él señala que México está inmerso desde
desde hace ya buen tiempo, desde hace 12 años, exactamente así lo dijo, en una espiral de violencia que ha cobrado la vida de decenas de miles de personas y miles de desaparecidos, mientras que estas organizaciones han seguido expandiendo sus actividades en amplias zonas del país. Así lo señaló el señor Francisco, el señor Papa Francisco, que pues habló de la situación de México, aprovechando el tema también de lo que por lo que pasó por ahí en algunos años, ya hace algunas décadas, en Italia, las conocidas organizaciones italianas que estaban controlando pues alrededor del mundo, no sobre todo en los Estados Unidos. ¿Qué está pasando con México actualmente? Afortunadamente después de estos 12 años que menciona, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sí está emprendiendo ciertas acciones para generar este cambio real, verdadero, con lo que pues el crecimiento exponencial que se hizo en los 2 sexenios pasados. Así como podemos leerlo a continuación, febrero de 2021 hace historia en el gobierno de AMLO con menos víctimas. Así tal cual. Rosa Isela Rodríguez, quien es la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, destacó que febrero del presente año ha sido el mes con menos víctimas de homicidio en lo que va de toda la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así tal cual dice, en febrero de 2021 ha sido el mes de toda la administración con menos víctimas. Este delito disminuyó 5.3 respecto al mismo del mes del año pasado y se concentra en algunos estados como Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua, señaló Rodríguez en conferencia de prensa en Palacio Nacional. Específicamente es en Guanajuato y en Jalisco donde está sucediendo pues un enfrentamiento exponencial. Hay demasiados sucesos en Guanajuato, en el Estado de México, también en Michoacán, en Guerrero, pero en Guanajuato, después de que el presidente tuvo que hacer ciertas visitas y colocar a la Guardia Nacional y que llega el ejército mexicano, etcétera, etcétera, cuando por fin el señor Sinue medio se dejó ayudar, ya se están viendo los cambios, señoras y señores. Ya hay una disminución. El mismo día de hoy se presentó que hubo una disminución en el estado de Guanajuato, pero sin embargo, la Secretaría de Seguridad, la Secretaria de Seguridad enfatizó que el despliegue de la Guardia Nacional ha permitido dar resultados en los estados de Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas. Y señaló, el envío de refuerzos de las Fuerzas Armadas a Guanajuato también está dando frutos muy importantes. Luego de llegar a un máximo histórico en enero del 2020 con 462 víctimas, en febrero pasado logramos bajar a 256, es decir, casi la mitad, mi gente. Se está logrando, se está haciendo, y es que los gobiernos panistas, con el afán de tener un pleito con el presidente Andrés Manuel López Obrador, no ven que tener coordinación es el cambio real, no ven. Lo ciega el ámbito político y las diferencias políticas para que su pueblo, para que su gente, sus ciudadanos puedan vivir en una paz con la cooperación de las diferentes corporaciones. Pero bueno, ya sabemos cómo son estas personas de la Alianza Federalista. Continuando con la información, un general de los Estados Unidos dice que las organizaciones tienen 30% de México, y obviamente el presidente les dijo que no es cierto. Así tal cual, según Glenn Van Herk, jefe de Comando Norte de los Estados Unidos, en una declaración dijo que entre el 30 y el 35% del territorio mexicano está acaparado por organizaciones. En conferencia de prensa, el Departamento de Defensa estadounidense, el general aseguró que muchos de los problemas que hay en la frontera sur de ese país, como la migración, son impulsados por desastres naturales, la enfermedad esta del 2020 y las organizaciones. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues le contestó. Fue cuestionado también él durante la mañanera, y el presidente dijo lo siguiente: no es cierto lo que se sostiene, pero respetamos obviamente las opiniones de todos.
Nosotros vamos a seguir, teniendo buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. No nos vamos a pelear con los Estados Unidos. El mandatario federal insistió en que el gobierno de Joe Biden existe una buena relación en la que el político demócrata respeta a su administración y por su parte México aplica los principios de política exterior de no intervención. Pues bueno, esta noticia de cuando esto lo señaló el comandante de, ¿cómo se llama? De la zona norte, el comandante estadounidense del Departamento de Defensa, pues hubo unos cuantos que empezaron a celebrar y a pedir intervención extranjera. Y ahí les contestó el presidente Andrés Manuel López Obrador: esa intervención extranjera no va a ser necesaria. ¿Por qué? Porque tenemos buena relación con el gobierno de los Estados Unidos, algo que les duele. Hasta aquí la información, mi gente. Muchísimas gracias por acompañarme en un video más. Gracias por estar con nosotros. No se olviden de darle like, de suscribirse, apretarle a la campanita y comentar este video. Compártalo con todos sus amigos, sus familiares, para que llegue esta voz de la verdadera información a mucha más gente. Esto fue el Malabar Político, el circo, la política mexicana. ¡Ahí nos vemos, mi gente!